Bienvenidos a Libremente Literarios. Hoy vamos a explorar una pregunta inquietante. ¿Qué pasaría si un día apareciera una pandemia que nos convirtiera en vampiros? Para hacerlo, discutiremos la obra Soy Leyenda de Richard Matheson. Tengo el placer de estar con mis amigos Alison, Joao y Joyce. Ok, comencemos con la premisa. Alison, ¿qué opinas sobre cómo Matheson plantea esta pandemia? Es interesante, pero me pregunto, ¿realmente sería así? En la obra, los vampiros son casi una especie nueva. ¿Es posible pensar que una pandemia nos cambiaría tanto? Sí, pero esa transformación es lo que hace la historia tan poderosa. La lucha de Neville es tanto externa como interna. Entonces se enfrenta a su propia desesperación y a la soledad. Su experiencia resuena con la sensación de pérdida que muchos sienten en tiempos de crisis. No podemos olvidar el contexto histórico. Matheson escribió su leyenda en los años 50, un tiempo marcado por el miedo, lo desconocido y la Guerra Fría. Los vampiros simbolizan esos miedos, representando lo que tenemos en el otro, lo extraño. Además, es un comentario sobre la paranoia social. Y si imaginamos un final alternativo, como ¿qué pasaría si Neville pudiera entender a los vampiros en lugar de solo luchar contra ellos? Podría haber un diálogo entre ellos, lo que abriría la puerta a una nueva narrativa sobre la coexistencia entre estos dos seres. Es una idea interesante, Joyce. La conexión y la empatía podrían ofrecer una resolución diferente, pero ¿no crees que eso cambiaría la esencia de la historia? La lucha de Neville es muy intensa. Exacto, es un comentario sobre cómo reaccionamos ante lo desconocido, en un escenario donde todos pueden ver vampiros. ¿Quién es el verdadero monstruo? Me hace pensar en cómo, en situaciones de crisis, a menudo se desmoniza al que es diferente. Además, la historia muestra la soledad de Neville. Esa lucha por la supervivencia es algo con lo que muchos pueden identificarse, yo creo, especialmente en tiempos de crisis. Hay momentos en que se siente completamente aislado y eso es algo bastante aterrador. Mm, Ciertamente la soledad y el miedo son temas universales. Mattinson hace un excelente trabajo al explorar cómo la desesperación puede llevar a decisiones drásticas. La forma en que Neville se enfrenta a sus demonios internos es un reflejo de la lucha humana. Y no solo es la lucha personal de Neville, la obra también critica la sociedad y sus estructuras. La transformación de la humanidad en vampiros puede interpretarse como una metáfora de cómo nos deshumanizamos en un mundo que prioriza el miedo sobre la conexión. Exacto, la alienación de Neville es como esa desconexión que mucha gente suele sentir hoy en día. Al final, todos estamos buscando algo que nos haga que pertenecemos, algo que nos conecte con otros. Esa necesidad se vuelve aún más fuerte cuando estamos en momentos difíciles o en situaciones extremas, como si fuera nuestra manera de encontrar un sentido en medio del caos. Eso nos lleva a pensar en el concepto de identidad. En el contexto de la obra, ¿es Neville el héroe o el villano? Su perspectiva está teñida de desesperación, pero su lucha por sobrevivir lo hace relatable. Y también refleja la lucha de cualquier individuo contra un sistema que parece aplastarlo. Es una lucha muy humana. La pregunta de qué significa ser legendario también se vuelve crucial. ¿Es su supervivencia o su resistencia? La resistencia de Neville se convierte en un símbolo de esperanza. A pesar de su soledad, la historia invita a preguntarnos qué legado queremos dejar. En un mundo de desesperación, la lucha de un individuo puede ser un faro para otros. Claro, al analizar su leyenda y lo comparamos con la pandemia del COVID-19, vemos similitudes sorprendentes. La transformación de los humanos en vampiros refleja cómo las crisis nos pueden deshumanizar, llenarnos de miedo y también de soledad. Durante el confinamiento, muchos de nosotros sentimos como esa desconexión, como Neville en su lucha por sobrevivir. Leer su leyenda es importante porque nos ayuda a entender nuestros propios miedos y nos recuerda que la empatía puede ser una respuesta poderosa ante lo desconocido. En un mundo donde a menudo se fomenta la desconfianza, esta historia nos enseña sobre la importancia de conectar con los demás. Nos muestra que, a pesar de la soledad y la desesperación, siempre hay espacio para la esperanza y la comprensión. Claro, poniendo un poco más profundo el tema de su soledad, al luchar contra los vampiros y estar completamente desesperado es un tema muy profundo en la historia. Durante la mayor parte del libro, él está completamente solo y esa soledad lo va consumiendo de poco a poco. Entonces su compañía es un perro que aparece. Y esa relación es clave. Aunque el perro sea solo un animal y aparece cierta cantidad de tiempo, representa la posibilidad de conexión y de compañía en un mundo donde no queda nada humano.
Neville pone toda su esperanza en ese perro. Es un símbolo de su deseo de no estar completamente solo y de aferrarse a cualquier vestigio de la normalidad. Es verdad, Daniela. La relación con el perro es uno de los momentos más humanos de Neville. La esperanza que pone en él, la manera en que lo cuida y su deseo de tenerlo cerca muestran que, a pesar de todo, él sigue siendo capaz de amar y de cuidar. La pérdida de esa relación potencial con el perro lo afecta profundamente y eso lo lleva a replantearse su propia soledad. Es uno de los puntos más desgarradores de la historia. Cuando pierde al perro, parece que pierde una parte de su humanidad. Es como si el libro nos recordara que el aislamiento extremo tiene un costo alto y que la conexión, aunque sea mínima, es esencial para nuestra supervivencia emocional. Además, el perro representa esa chispa de humanidad y esperanza en un entorno desolador. Presencia le da a Neville una razón más para vivir un día más, y cuando la pierde, enfrenta un vacío aún mayor, enfrentándose a luchar ahora realmente solo. Esto hace que la historia sea más poderosa, ya que muestra cuánto dependemos de los demás, incluso en los peores momentos. Es verdad, Daniela, la relación con el perro es uno de los momentos más humanos de Neville. La esperanza que pone en él, la manera en que lo cuida y su deseo de tenerlo cerca muestran que, a pesar de todo, él sigue siendo capaz de amar y de cuidar. La pérdida de esa relación potencial con el perro lo afecta profundamente y eso lo lleva a replantearse su propia soledad. Y para terminar como última opinión, tenemos a Jim, que nos quiere comentar un poco más acerca del libro. Cuéntanos, Jim, ¿cuál es tu opinión adicional acerca de este libro de ciencia ficción? Muchas gracias, Daniela, por darme un tiempo para poder hablar sobre lo que pienso. Bueno, en mi perspectiva sobre Soy Leyenda, el cambio de roles entre cazador y monstruo es un tema central que nos hace dudar sobre quién realmente es el monstruo en una sociedad transformada. Al inicio, nuestro protagonista, Robert Neville, es el último humano sobreviviente en un mundo dominado por vampiros. Neville pasa sus días cazando y eliminando estos seres, creyendo firmemente que él es el héroe y ellos los monstruos. Claramente nosotros pensaríamos lo mismo en un inicio, pero ¿qué pasa? Conforme avanza la historia, más de eso nos lleva a ver la perspectiva de los vampiros, quienes se organizan y forman una nueva sociedad. Para ellos, Neville se convierte en una figura aterradora, casi mítica, que amenaza su existencia. De esta forma, Neville pasa de ser el último hombre a convertirse en una leyenda oscura, el monstruo que acecha en su mundo. Y sí, cierto. Este giro en los roles invita a reflexionar sobre cómo la moralidad depende de la perspectiva y cómo el miedo puede transformar a cualquiera en un monstruo ante los ojos de otro. La obra nos muestra que el monstruo y el héroe pueden ser el mismo individuo, solo que visto desde distintas realidades. Bueno chicos, ha sido una conversación fascinante. Soy Leyenda nos invita a reflexionar sobre nuestra humanidad y cómo reaccionamos ante lo desconocido. Entonces yo les hago una pregunta. ¿Qué pasaría si un día nos viéramos reflejados en la lucha de Neville? Luchar para sobrevivir. Gracias a todos por sus aportes. Nos vemos en el próximo episodio de Libremente Literarios. Hasta la próxima.